Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Nos pueden confirmar en el chat si nos escuchan bien, por favor? Acá solamente escriban sí. Ok, perfecto. Acá Fabricio nos dice que nos escucha, Walter también. Entonces, perfecto. Gracias a todos por conectarse y sean bienvenidos al panel de esta noche presentado por Educación Ejecutiva UTEC y la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Esta noche estaremos entrevistando a Juan Carlos Saravia, Chief Data Officer de Matemáticamente Posible, y también nos estará acompañando Antonio Roig, director de programas de la Academia de Ciencia de Datos de UTEC Educación Ejecutiva. Finalmente, también nos acompañará Taina Barbosa, jefa de ventas de UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda o consulta, la pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. También al finalizar la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de este panel, al cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas y que también les vamos a pasar por el chat. Así que bueno, en primer lugar me gustaría darle el pase a Taina Barbosa, jefa de ventas de UTEC. Taina, vamos contigo. Hola Ignacio, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás Juan Carlos? Qué gusto verlos por acá. Buenas Voy a noches, robarles ¿Qué tal? Voy a robarles unos minutitos previos a la exposición de Juan Carlos, un poco para poder comentarles acerca de los cursos de nuestra propuesta educativa en UTEC. Me permiten un segundito, voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, como bien saben, estamos en UTEC, Educación Ejecutiva, ya tenemos algunos años de formación en la universidad y este año también nos estamos enfocando en todo lo que es nuestros cursos de posgrado. En UTEC, Educación Ejecutiva, entendemos que la transformación, permítanme, movido acá, perdón un segundito. Entendemos que la única manera de ser preparados para la transformación corporativa es nunca dejar de prepararse. En realidad esa es la clave. Por ello es que siempre tenemos una serie de programas y de cursos y entrenamientos que abordan los principales ejes de la transformación digital. Nuestros enfoques temáticos, en ellos profundizamos los conocimientos especializados por los diferentes sectores. Mejoramos el dominio e interacción con el entorno y trabajamos sobre la capacidad para innovar de manera sostenible. Mantenemos nuestras 5 academias, nuestra Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que es justo donde estamos presentando esta ponencia el día de hoy. Tenemos nuestra Academia de Innovación y Omnicanalidad, nuestra Academia de Agilidad y Cambio Cultural, nuestra Academia de Tecnologías Exponenciales y contamos también con una Academia de Transformación Digital. A continuación quiero darle paso a Ignacio un poco para que puedan continuar y finalizando vamos a comentarle un poco más acerca de los cursos que contamos en nuestra Academia de Ciencia de Datos. Muchas gracias. Perfecto, gracias Taina. Bueno, en realidad ya a quien tenemos que darle pase es a Antonio y Juan Carlos, pero bueno, primero Antonio. Antonio, vamos contigo, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todo el equipo de UTEC. Un agradecimiento especial a todos los que han organizado este conversatorio de esta noche. Un agradecimiento también a nuestro invitado de esta noche, a Juan Carlos Saravia, y a toda la audiencia que está conectada hasta el momento. Ignacio, ¿ya puedo empezar? Sí. Ok, bueno. Pensé que íbamos a hablarlo. Perfecto. Quiero empezar antes de iniciar el conversatorio, presentando a Juan Carlos y presentando además la temática de esta noche. Juan Carlos Saravia tiene estudios de psicología de pregrado y de maestría en la Universidad Católica y además una maestría en estadística en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Juan Carlos tiene mucha experiencia en el mundo de Analytics, habiendo pasado por diferentes roles corporativos. El último ha sido en Alicorp como gerente de Data Analytics, ¿no? Hoy lo invitamos a Juan Carlos porque comparte dos pasiones que muchos de nosotros compartimos, que son el fútbol y la analítica. Hoy nos va a contar un poco de cómo el fútbol se está transformando con el advenimiento de las tecnologías de inteligencia artificial y cómo a través de su propio trabajo
y sus proyectos personales a través de un blog del cual nos contará mayores detalles pronto, cree que puede aportar al fútbol peruano a mejorar y crecer. Yo quería ponernos en contexto del conversatorio esta noche, para luego ya pasar a conversar con Juan Carlos, ¿no? Y tener esta conversación sobre estas dos pasiones que estamos confluyendo esta noche, ¿no? Como no es un secreto, la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo y está revolucionando el mundo en diferentes aspectos, ¿no? Desde los dispositivos que usamos, que tienen algoritmos, tienen aplicaciones que usan inteligencia artificial por detrás. Ejemplos, tenemos Waze o incluso el texto predictivo que utilizamos en los chats, también tienen algoritmos de inteligencia artificial. Pasando por la inteligencia artificial que vemos en las televisiones, en las tablets, incluso en los juegos de diferentes plataformas o de PlayStation, por ejemplo, donde ya vemos que hay mucha inteligencia artificial detrás, no solo en el diseño, sino también en la interacción. Y el deporte no ha sido ajeno a esa revolución de la inteligencia artificial, ni en particular el fútbol. De hecho, si hablamos de deportes donde ya se usan plataformas de inteligencia artificial, podemos mencionar el tenis, el golf, deportes en los que se usa el ojo de halcón, ¿no? Para ver si una pelota entró o no, en el caso del tenis, o ver el recorrido de una pelota en el caso del golf. También en la Premier League ya se usa tecnología muy similar a la de ojo de halcón para saber si la pelota entra o no al arco y no tener estos problemas que hemos tenido hace poco en uno de los partidos que tuvimos en selección. Pero la inteligencia artificial se ha venido usando en el deporte hace muchos años, ¿no? El rugby y el básquetbol fueron deportes que revolucionaron inicialmente con tecnologías de computer vision para identificar movimientos de jugadores, movimiento de la pelota o movimiento de algún otro elemento del deporte. Y luego se han trasladado al fútbol. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ha impactado y está impactando el fútbol y cómo a través de la experiencia y la experiencia personal y la experiencia corporativa que tiene Juan Carlos nos va a poder contar mucho más al respecto. Vamos a tener una conversación bastante dinámica. Entonces, con esta breve introducción, quisiera presentarles a Juan Carlos y preguntarle, antes de comenzar con este conversatorio, si nos puede contar un poco sobre él, ¿no? No, más bien gracias, Autec, por el espacio. Muchas gracias, Antonio, por también la presentación, por la conversación. Siempre es súper agradable conversar contigo de estos temas, además que los dos somos súper apasionados. Sí, tal cual lo describe muy bien Antonio. Yo soy de formación psicólogo. Tengo una maestría en psicología de la salud, sobre todo enfocado en temas de salud pública, sobre todo. Pero una de mis pasiones siempre ha sido la estadística y sobre todo la analítica en general. Por darles un ejemplo muy sencillo, yo siempre he estado fascinado con la teoría de las probabilidades y la bolsa de papel, las bolitas rojas y las bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad que saques una u otra, ¿no? De ahí creo que empieza hace un montón de años atrás. Y sobre la base de eso es que he ido, digamos que construyendo, hice la maestría en estadística, además también en psicología de la salud también llevé cursos que tenían que ver más con epidemiología, ¿no? Entonces como que iba haciendo ese camino y cuando ya tenía las bases bien sólidas de la parte matemática, no solo en la parte estadística, entré muchísimo al tema de la inteligencia artificial, el machine learning, que es absolutamente fascinante y además las aplicaciones que tienen hoy en día es fantástica, no solo para un tema de rentabilidad, pensando en una empresa, sino también para buenos resultados para tener una vida mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Así sea tener un carro que pueda manejar solo o tener la probabilidad de meter más goles en un partido de fútbol, ¿no? Excelente. No, Juan Carlos, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que va a ser una conversación bastante interesante sobre estas dos pasiones que estamos uniendo esta noche, ¿no? Quería empezar preguntándote algo que puede sonar evidente, pero no necesariamente lo es para quienes están empezando a
ocuparse en la combinación de estas dos pasiones, que es el fútbol y la analítica avanzada. ¿Cómo crees que los equipos de fútbol se están beneficiando con el uso de tecnologías AI, digamos, ¿no? No solo en el Perú, sino en el mundo? Equipos de fútbol, instituciones, federaciones, ¿qué es lo que crees que es el beneficio en particular? Yo creo que va por dos lados, ¿no? Bueno, tú comentaste algo del tema del VAR, ese es uno, por ejemplo, pero si nos enfocamos en equipos de fútbol específicamente, pensaría en 4 tópicos grandes. El más directo, que son obviamente los scouters. El segundo, que tiene que ver con cuál es el rendimiento de un equipo. El tercero es cuál es el rendimiento de los jugadores específicamente. Y el cuarto tiene que ver más con un tema más médico, que es, por ejemplo, para ir aterrizando un poquito y no estar tan en el aire, es el Milan utilizó inteligencia artificial justamente para hacer que sus jugadores tuvieran más tiempo, alargaran más su carrera. No era extraño que justamente jugadores, Paolo Maldini, por ejemplo, jugó hasta entrados buenos años, porque justamente se hizo un trabajo muy fuerte dentro de temas médicos y también inteligencia artificial, ¿no? Este punto es muy importante porque, y lo digo así, de tema médico y inteligencia artificial, porque en los 4 tópicos que he puesto, no quiere decir que ninguna de las tecnologías que se han usado previamente es que se van a como botar de lado, sino que la inteligencia artificial viene con todo, pero viene también a ser una herramienta potente, pero que también siempre nos permite enlazar con lo que ya se utilizaba para hacer un resultado mucho más valorado, ¿no? Sí, me parece súper acertado los 4 frentes que has mencionado. Nosotros hemos tenido como invitados de uno de los programas de inteligencia artificial de la Escuela de Ciencia de Datos a los profesionales de DribLab, ¿no? DribLab es una empresa de analytics para el fútbol, el líder en el mundo, es de capitales españoles, y ellos nos comentaban efectivamente que el scouting de jugadores se ha potenciado muchísimo, ¿no? No solo para identificar jugadores en las canteras, sino para identificar jugadores muy similares a los que una institución está buscando en otros países, en países incluso de presupuestos bajos, ¿no? ¿Cómo ha sido no digo experiencia en el tema, porque tú vienes del mundo corporativo y no del mundo deportivo, pero ¿cómo ha sido tu exposición inicial a este tipo de tecnologías? Digamos, ¿qué es lo que has visto? ¿Has visto más código? ¿Has visto más herramientas tipo las que ofrece Opta, por ejemplo? ¿Y por dónde crees que es el Perú, por dónde crees que el Perú se puede beneficiar más, ¿no? Los equipos peruanos. A ver, yo te diría, respondiendo directamente a la pregunta de dónde yo he visto más, cuál ha sido mi mayor aproximación, ha sido mediante el código, digamos. Yo en eso soy, pero debe ser una deformación profesional porque a mí me encanta codear, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, creo que cómo se pueden beneficiar en general los equipos y los profesionales con empresas, muy bien dicho, como tú dices, que son DribLab, que, por ejemplo, consiguen información y también producen información, y lo que hacen es sintetizar la información que se ve muy compleja y grande en justamente reportes sumamente útiles para que se puedan tomar decisiones de forma rápida. Porque al final del día el scouter, como ponías como ejemplo, lo que quiere es saber si ese jugador le va a rendir o no le va a rendir. Si 3, 4, 20 goles, ok, suena lindo 20 goles, pero si dice 19 o 20, yo quiero saber cuánto me va a rendir, cuánto va a durar. Y lo que suele ocurrir muchas veces es que en la analítica, y en general esto te lo digo en el fútbol y fuera del fútbol, es que uno se enamora como en estas soluciones complejas, enormes, y que se ven muy interesantes, y lo que hace es, sale un poco de lado este tema más de ser más interpretativo, de permitir tomar decisiones que al final del día, para eso está el servicio de la analítica avanzada, ¿no? ¿Cómo se benefician los equipos? Que con datos pueden tomar decisiones mucho más potentes, que su intuición ya deja de ser tan intuitiva y subjetiva, sino que
más allá de la experiencia, sino que se vuelve algo más objetivo y además que tiene un respaldo atrás que le permite tener un mayor valor, ¿no? Entonces puedes tener mayores certezas. Tú mencionabas que, claro, mencionaste los frentes, frentes en los que la tecnología de inteligencia artificial está generando más beneficios en los equipos de fútbol o instituciones asociadas al fútbol. Pero ¿qué tipo de analítica es la que encontramos en el mundo de Fútbol Analytics, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de codificación, los tipos de algoritmos, y con qué objetivos, ¿no? Porque tenemos objetivos diferentes, objetivos de características de jugadores para el caso de características y performance de los jugadores para el caso del scouting, para características en el desarrollo de un equipo, de un jugador, y luego la prevención y habilitación de lesiones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de análisis que se trabajan en Fútbol Analytics? O sea, si lo pongo en dos columnas grandes, podría pensar, por un lado, el tema bien descriptivo, y no hay que dejarlo de lado. Es literalmente describir, porque es describir la cantidad de goles, la cantidad de pases, las asistencias, etcétera, etcétera, que le puede dar un hecho más concreto al profesional de fútbol para saber y entender cómo es que está performando un jugador. Y también temas mucho más complejos como tú decías, la predicción de modelos, el famoso expected goals que le llaman, que está muy, muy utilizado, que en realidad, si bien es un índice específicamente de la probabilidad de meter un gol según el tiro y el lugar donde estás y el ángulo en el que te encuentras, ese es el resultado de un modelo analítico que tiene una serie de variables y incluso diversas instituciones lo calculan de forma diferente según también los datos y según su propia expertise también, ¿no? Correcto. Entonces, eso te permite justamente saber si ese tiro realmente, como cuando la gente coloquialmente hace uff, ¿no? Si realmente fue muy cerca o fue realmente muy lejos, ¿no? Entonces, desde esos dos lados te diría que se le encuentra mucho valor. No, buenísimo, súper claro. Hago una pequeña pausa, Juan Carlos, para recordarle a los asistentes que pueden dejar sus preguntas y dudas, consultas en la sección de Q&A. Al final de los últimos 15, 20 minutos de esta sesión, esta noche vamos a recorrer las preguntas que el tiempo nos permite revisarlas con Juan Carlos. No, clarísimo lo que nos mencionas, los tipos de analytics. Mi experiencia al respecto no es muy diferente. Básicamente, efectivamente modelos muy descriptivos, pero ahora estamos hablando de una descripción del partido de una forma más sofisticada, ¿no? O estás describiendo con números, ¿no? Lo que está ocurriendo en la cancha, ¿no? Desde lo más simple que puede ser el recorrido que ha hecho cada jugador, pero para eso se necesitan analizar un video o tener dispositivos colocados en el jugador, un video de la televisión, digamos, ¿no? Pases, efectividad de los pases, efectividad de las atajadas o de los quites y los cortes, pero también se pueden hacer análisis mucho más sofisticados como los heat maps, que son modelos de computer vision, donde se ve la mayor o menor incidencia de un jugador dentro del campo o el movimiento del mismo. Se puede ver la interacción entre jugadores en el número de pases acertados entre 2 o 3 jugadores, si es que estamos hablando de triangulaciones. Y también se pueden ver los expected goals, los expected assists, o las asistencias esperadas, o los goles esperados, en fin, ¿no? Ahora que hablamos de Fútbol Analytics, Juan Carlos, y como digo desde el principio, estamos mezclando dos pasiones. Y no creo que seamos los únicos que tengan estas dos pasiones, ¿no? La matemática, la estadística, con la pasión del fútbol. Con ello en mente, y sabiendo que hay muchos más profesionales del campo que sienten esta confluencia de pasiones, ¿qué competencias se necesitan para ser un profesional de Fútbol Analytics, ¿no? Que es para mezclar la ciencia de datos con el deporte, en este caso. Yo te diría, si pienso en dos competencias, es saber aterrizar bien los problemas
vamos a llamarlo de investigación o problemas de negocio, como les solemos decir, o problemas de fútbol, si vemos en este caso, a una solución analítica. Y creo que esa parte es importantísima, porque muchas veces pues viene el entrenador o viene el cuerpo técnico o viene el scouter y te dice, quiero saber si un jugador es mejor que otro. Quiero saber si este tiene un buen rendimiento. Un par de veces me aprendo, quiero que me digas que este jugador tiene un buen rendimiento. En verdad no es que quiere que yo manipule los datos, quiere saber realmente si es que, cómo es que está funcionando ese jugador. Luego, quiero saber cómo juega nuestro equipo. Y te dan todas estas ideas de forma coloquial, vamos a pensarlo así. Y la persona lo que tiene que hacer es, pensando en la última pregunta, que es cómo juega un equipo, es, en mi cabeza automáticamente pienso, tú ponías varios ejemplos, ¿no? Efectividad de tapadas, pero también, por ejemplo, hacer un análisis de redes de cuáles son las redes de los pases, por dónde siempre pasa la pelota a los jugadores, ¿no? O sea, quién es el que la toca más, quién es el que la lleva, etcétera. Pero no te va a decir un profesional de fútbol, quiero que me calcules, hagas un análisis de redes y me digas quién es mi jugador más importante. No, te va a preguntar de frente cuál es el más importante. Tú tienes que imaginar, pensar y aterrizar dentro de un marco analítico cuál es la mejor herramienta analítica que pueda hacer para responder mejor a la pregunta que esa persona tiene. Eso creo que es una que es muy importante y que muchas veces lo tomamos bastante por sentado. Y la otra, y quizás es un poco de sesgo, pero lo diré igual, es saber no solo utilizar herramientas, pero también saber codear. Creo que es importantísimo saber un poco de código y no tenerle miedo al código. Si bien hay una serie de herramientas sumamente buenas de IBM, por ejemplo, que te permite saltar todo ese tipo de situaciones y que te permite de frente ir a un modelo, creo que sí es importante tener ciertas nociones de por lo menos cómo hacer ciertos promedios o temas muy sencillos o porcentajes si quieres, porque muchas veces cuando uno empieza, por ejemplo, existen plataformas, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? StatsBomb tiene un montón de información libre, pero te obliga a que tengas que consumirla codeando. Entonces, si no sabes, pierdes esa oportunidad de enrumbar a un camino muy interesante, que es justamente la analítica de fútbol, ¿Cuál es ¿no? tu experiencia, Juan Entonces, Carlos? te ¿Cuál pongo es tu uno que es más experiencia? estratégico. Perdón, pensé que se estaba entrecortando tu señal. Pensé que habías terminado, disculpa. Te preguntaba, ¿cuál es tu experiencia exponiéndote a herramientas de codificación? ¿Cuáles has usado? ¿Python, R, alguna otra? Sí, uso Python, uso R, uso Julia. Es que depende también un poco de la situación, ¿no? Si es muchos datos y se vuelve muy pesado, Julia me soluciona el problema, porque es un lenguaje que está diseñado para ser veloz como un trueno. R es un lenguaje que es muy útil para ser más estadístico, pero también porque a mí me gusta la posibilidad de los gráficos y las visualizaciones que tienen, que son súper importantes y son súper bonitas, y te impacta. Y lo que tú quieres es generar un impacto rápido. Y Python porque literalmente es como el caballo de batalla de prácticamente los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Etcétera, de machine learning. Te diría esos tres. Y luego uso uno más, pero bueno, lo voy a dejar estacionado por un momento porque es para otro tipo de cosas que luego quizás a un tema aparte que toquemos, lo voy a mencionar. Pero te diría esos tres. Buenísimo, no, sí queda súper claro. De hecho, desde mi experiencia, lo que yo he visto en empresas que manejan este tipo de información para ofrecer diferentes servicios, generalmente utilizan código, ¿no? Como tú bien dices. Ellos codean y crean sus propios modelos internos de performance de jugadores o de descripción de performance de jugadores, siempre bajo la lupa de lo que el mercado espera leer, digamos, ¿no? Espera analizar, ¿no? Cuéntanos, Juan Carlos, toda esta pasión de la que estamos conversando, en tu caso, derivó en un blog, ¿no? Un blog llamado Matemáticamente Posible.
que es el que ahora diriges tú personalmente y al que te estás dedicando estos últimos meses. Cuéntanos un poco más del blog, cuál es el objetivo del mismo, qué esperas del mismo, ¿no? A ver, el objetivo de Matemáticamente Posible es literalmente mostrar que el fútbol es matemáticamente posible, que se puede literalmente poner con números sin perder la pasión, sin perder el fervor, que realmente puede ser un deporte que puede medir, que te puede dar un montón de insights interesantes y que además también puede romper muchísimos mitos. Recuerdo un post que puse, recogí hace un tiempo una persona que ponía pues que Universitario había en la primera fecha había tenido pues una performance increíble, había pateado más a largo que nadie, había tenido más posición que nadie y así una serie de datos descriptivos. Y yo empecé a rebuscar un poco sobre, utilizando todos los datos del torneo pasado, y claro, me percaté que no había mucha relación entre tener más la pelota y meter más goles, entre hacer más fouls y meter más goles. Entonces, se ve muy interesante hacer más fouls o tener más la pelota, pero al final del día, y siendo bien duro con lo que voy a decir, el KPI son los goles, el que mete más goles gana. Entonces, también es un poco eso, ¿no? Desmitificar un poco, son lindos los datos anecdóticos, me parecen súper importantes e interesantes, pero también hay una parte objetiva y creo que es eso el espíritu de Matemáticamente Posible. ¿Cuál es la expectativa? Esa, seguir proporcionando contenido que siempre los argumentos sean numéricos. Yo nunca te voy a decir que Perú no fue al Mundial porque el pecho estaba frío. Todos esos muchachos quieren jugar en la selección, es su país. Se mueren por jugar. Entonces, decir, pues, no tuvo ganas y no sé qué, es como, es una forma rápida de salir de realmente hacer un análisis que lo podrías tener con datos, ¿no? Sí, de hecho, tú nos contabas algunos días atrás que este proyecto de Matemáticamente Posible, del que hablas, que es generar contenido para la reflexión analítica, digamos, del fútbol, está evolucionando en un libro, ¿no? ¿Qué hay de tu libro? ¿Cuándo estás pensando lanzarlo? ¿Cómo vas con digamos, el borrador o el magma del libro? Digamos, si nos puedes adelantar algo, parte del contenido del mismo, sería perfecto también. Sí, el libro es Matemáticamente Posible y los mundiales, básicamente. Está casi en la versión, casi al final, ya me queda solo, estoy en la recta final revisando, retocando el último capítulo y haciendo muchos cálculos también. Sale pronto. Perdón que me ponga un poco misterioso, pero sí, sale muy pronto, eso sí, ya estoy ya por entregar la última parte, hacer el rebote con mi editor, que ahí también un poco que me toca el hombro diciendo cómo vas, pero también yo avanzando fuerte. ¿Y cuál es el espíritu de Matemáticamente Posible el fútbol y los mundiales? Literalmente es ver cómo esta historia de los mundiales se puede mostrar con datos, ver cómo el fervor del fútbol se puede ver en los datos y cómo es que se puede explicar el fútbol también a través de los datos y cómo los datos y los resultados son también, cabe la redundancia, un resultado de también muchos factores atrás. Entonces, ha sido una experiencia y es una experiencia maravillosa estar escribiendo el libro porque además también te obliga a otras competencias que son súper importantes dentro también de, en general, cualquier profesional de analítica avanzada, que es también hacer un tema de storytelling, ¿no? Aquí el storytelling no es como una presentación clásica que tú haces, que tienes una secuencia y tienes que llegar al comienzo y luego resaltar al final, sino acá tienes que envolver muchísimo más. Y la verdad que no es porque sea mi libro específicamente o porque yo lo esté escribiendo, pero creo que ha tomado un giro muy, muy interesante y diferente en una mirada de cómo es el mundial y cómo es en general todos los mundiales, desde el primero hasta el último. ¿Y a qué te refieres con un giro diferente? ¿Va a ser un análisis
más sofisticado, un análisis alternativo? Hay de todo. Hay el dato curioso, vas a encontrar un análisis más sofisticado, vas a encontrar un análisis diferente a lo que sueles ver. También vas a encontrar algo más común, vas a encontrar de todo un poco y va a haber variedad dentro de una cantidad de años también enorme, ¿no? Casi 100 años. Wow, suena espectacular eso, Juan Carlos. Y mira, eso me trae a colación las múltiples aplicaciones que puede tener la analítica avanzada en el fútbol, ¿no? En la industria del fútbol, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del fútbol con la aplicación de este tipo de tecnologías? ¿Por dónde ves la mejora? ¿Por dónde ves algunos cambios, eventualmente institucionales o en el deporte en sí, en las reglas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que avisoras? A ver, voy a tomar la última parte que pones, ¿ya? Yo creo que muy pronto el famoso chip que usan en la Premier, que tú justo pusiste el ejemplo, para revisar si la pelota entró con respecto a la raya, no solo se va a practicar en los mundiales, se va a practicar en todos lados, porque creo que ya es necesario. El tema del video tiene también sus limitaciones y hay que empezar a introducirle mucho más ese tipo de tecnologías con respecto a un tema de reglas. Con respecto a un tema más de ventaja competitiva, y acá también súper honesto te lo digo, Antonio, si es que los equipos peruanos y en general, si los equipos no se empiezan a subir a la ola, se los van a o seguir llevando encuentro o les van a incluso ya dejarlos demasiado lejos. O sea, tú ves equipos, ya ni siquiera un tema de... La Premier creo que es la liga donde hay mayor cantidad de equipos que tienen un equipo de analítica avanzada, tienen la tecnología para utilizarlo y además también tercerizan o utilizan adicionalmente a su equipo interno, algunas consultoras, tú ponías el ejemplo, Dribbla, por ejemplo, también que los ayuda a aportar para ir cerrando este círculo. Entonces, en América pasa lo mismo, esto no solo en Europa, equipos en Uruguay. La otra vez conversaba con una persona que me decía que en Peñarol ya están introduciéndolo, en Brasil ya lo introducen, en Argentina ya lo hacen. Si no, si Perú no se pone, digamos que se sube a la ola y los equipos no se suben a la ola, la verdad que las cosas van a ser sumamente difíciles, ¿no? Entender al rival con mucho mayor profundidad, entender también los propios errores y no solo con el tema de yo vi más objetiva, porque también se rompe mucho este tema de las creencias, ¿no? O sea, lo bueno que tiene la analítica avanzada es que eso es, en ese aspecto es objetivo. Entonces te dice, en ciertas situaciones, este jugador está, no sé, está metiendo muchos fouls. La otra vez veía un análisis, por darte el ejemplo, ¿no? Hacían el análisis de Virgil van Dijk y veían que pues Van Dijk en general no suele cometer tantas faltas y no suele presionar tanto al atacante, ¿no? Entonces tú dirás, pero oye, pero es un jugador de primer nivel, ¿cómo no va a presionar al delantero? Porque lógicamente no tiene que hacerlo, porque lo tiene que hacer el mediocampista. Entonces, ¿qué es lo que hacer esta especie de benchmarks donde agarra tú y dices, bueno, si Van Dijk está acá, que es un defensor de primer nivel, y mi defensor no está tanto así, guardando también las distancias con respecto a cada una de las ligas y la competencia de cada una de las ligas, una cosa es jugar en la Premier, otra cosa es jugar en Perú, pero te da ciertos como puntos de referencia de cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Mira, justo te iba a preguntar, y con esto te planteo la última pregunta de mi parte en esta muy interesante conversación que hemos tenido y que espero que la podamos repetir, si no en otro webinar en el programa de inteligencia artificial que lideramos en UTEC. Era cómo veías que se puede democratizar el uso de la inteligencia artificial en los equipos de fútbol de la Liga 1 y la Liga 2 de nuestro país. Yo creo que introduciendo las tecnologías, uno, y lo segundo,
es literalmente empezar, así como tú tienes el entrenador, tienes el equipo técnico, etcétera, yo creo que es imperativo y necesario que se tenga un profesional de analítica avanzada, o que por lo menos haga análisis de datos, y lo más importante para democratizar es empezar. Liderar, si quieres, empieza con tu cantidad de pases, con cantidad de remates, proporción de remates versus goles. Si quieres, empieza así, pero lo más importante es que se empiece y se introduzca a estos profesionales y se comience a desarrollar justamente estas competencias. Hay también, se puede comprar data, si es que realmente tienes el presupuesto y un equipo tiene el presupuesto, puede comprar la información. Pero si siempre, hay una cosa que siempre adolecen los equipos de fútbol que te dicen, no tengo el presupuesto para ello, entonces empieza a pensar en cómo puedes generarlo también, empezando por lo simple y luego cómo tus necesidades van a hacer que se vuelva más complejo, pero tienes que empujar la pelota, tienes que hacerlo, ¿no? Queda clarísimo, Juan Carlos. Sí, yo concuerdo contigo que una forma de empezar con esta democratización de la analítica aplicada al fútbol peruano es que los equipos empiecen a tener, si no un equipo de una persona, un equipo un poco más sofisticado, si es el caso, pero que empiecen a hacer análisis, ¿no? Empiecen a hacer análisis en un principio descriptivos, luego van a ser prescriptivos o predictivos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta breve conversación. Creo que nos ha dejado muy buenas reflexiones y, de hecho, probablemente muchas más preguntas que debemos respondernos y que en algún momento nos iremos planteando nosotros para ver si las podemos responder para la audiencia en alguna otra segunda sesión de un conversatorio como este. Vamos a darle el paso ahora a Ignacio. Ignacio y Tainá tienen unas palabras antes de retomar nuestra conversación, Juan Carlos, y ver las múltiples preguntas que nos han hecho. Hay casi 20 preguntas. Vamos a ver cómo las podemos moderar y ver, darle espacio o tratar de darle espacio a todo el mundo. Obviamente tenemos varias preguntas, muy interactiva, ha sido muy interactiva esta charla, va a ser muy interactiva. De verdad ha estado todo bastante interesante, pero por el momento vamos a pasar con Taina Barbosa, que va a hacer una pequeña presentación de lo que es la Academia de Data de Educación Ejecutiva UTEC. Taina, vamos contigo. Gracias Ignacio. Sí, voy a robarles unos minutitos, porque en realidad yo también estoy ansiosa por escuchar las respuestas de las preguntas que he visto que le han hecho Juan Carlos. Así que voy a compartirles un poco acerca de lo que es nuestra Academia de Datos, así como los cursos que tenemos actualmente. Listo. Actualmente para nuestra Academia de Datos tenemos en nuestros programas, vamos a iniciar un programa en e-commerce impulsado por datos, que tenemos con fecha de inicio para el 27 de abril. Vamos a tener nuestra primera edición de este año, ya es el cuarto año que tenemos el programa especializado en Advanced Analytics e Inteligencia Artificial, que justo Antonio Roy, que es uno de los directores del programa. Estamos iniciando ya el 18 de mayo. Tenemos vacantes limitadas, estamos en pleno proceso de admisión, así que cualquier persona que esté interesada nos puede escribir para poder darle la información adicional y todo el temario. Contamos también con nuestro programa en Data Science for Business. Ese es un programa un poco más largo, también lo tenemos con fecha de inicio para el 18 de junio. Tenemos nuestra segunda edición de Data Science Essential, la vamos a llevar a cabo el 1 de octubre, la primera se llevó a cabo este 26 de marzo. Posteriormente, estamos ya en venta también de nuestro curso, son cursos más cortos, en lo que es Data Storytelling, que estamos iniciando ya el 20 de abril, y nuestro curso especializado en Big Data, esa es la segunda edición que vamos a tener, estamos iniciando ya el 6 de junio. Así que cualquier consulta adicional que ustedes puedan tener, ahí están los códigos QR para que nos puedan escribir. Sí quería comentarles que tenemos un nuevo lanzamiento. Estamos iniciando este 27 de junio con nuestro programa Machine Learning para la toma de decisiones. Es un programa súper completo de los que estamos acostumbrados a lanzar en UTEC. Comentarles también que para este
para este mes de abril vamos a tener el Data and AI Summit, que lo tenemos en sociedad con Semana Económica y Seminarium. Ahí le vamos a compartir un poco la información para que puedan ver y puedan inscribirse también, ¿no? Eso es lo que quería comentarles un poco. Gracias. Listo, Gracias, muchas gracias, Taina. Taina. Justo como Taina comentaba, Antonio es director del programa de Advanced Analytics and AI. No sé si puedas comentarnos algo del programa, Antonio, brevemente. Sí, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Taina. Este es un programa para el cual vamos a comenzar, si no me equivoco, la 5ª edición este año. Es un programa que mezcla teoría y práctica de analítica avanzada e inteligencia artificial para tomar decisiones de diferente índole, principalmente marketing, operaciones, supply chain, en diferentes industrias. De hecho, hemos tenido invitados del mundo del deporte, del mundo de la agroindustria, del mundo de la pesca, de la industria retail, y de la industria de bienes de consumo masivo, que nos presentan casos de usos reales. El objetivo de este programa es formar data translators o analytics translators, que son los vínculos que generan la bisagra entre los equipos de ciencia de datos y los equipos de unidad de negocios, ¿no? Para generar esta simbiosis necesaria entre ambos equipos. Los invito a entrar a la página web de UTEC y en los programas especializados de posgrado, de educación ejecutiva, perdón, ver este programa, ¿no? de analítica avanzada y AI, ¿no? Creo que puede ser de su interés en el caso que ustedes quieran mezclar analítica aplicada, ya sea al deporte o al fútbol, como estamos hablando ahora, o a alguna otra industria, ¿no? Ok, Bueno, excelente. muchas gracias, Ignacio. Vamos a pasar a las preguntas ahora. Juan Carlos, hay bastantes. Voy a tratar de moderarlas y resumirlas. Tenemos casi un poco más de 20 preguntas. A ver, acá hay una pregunta que, si bien es cierto, tiene alguna respuesta ya, me gustaría que replantearla y verla perspectiva futuro, ¿no? Daniel Bonilla nos dice, ¿ves factible desarrollar o implementar Analytics en el fútbol peruano? Yo me voy a anticipar un poco, Juan Carlos, y decirle, efectivamente, Daniel, ya existen clubes e instituciones que ya usan analítica en el fútbol peruano. Sin embargo, me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿qué es lo que ve en el futuro? ¿No? ¿Qué es lo que ven que van a hacer los equipos y las instituciones del fútbol con Analytics en el futuro? Yo creo que se va a profundizar muchísimo el scouting, muchísimo más, se va a reforzar, y creo que también se va a empezar a analizar la performance de los equipos y los rivales. Te diría 3 temas, ¿ya? Esos son 2. Y el tercero es también ver el tema médico, el tema de prevención y rehabilitación de lesiones. Porque creo que también hay una puja muy fuerte de parte de la medicina. Entonces, las 2 primeras son de parte del fútbol y que como que te conecta todo un ciclo de vida, si lo quieres poner así, porque por un lado estás buscando a los jugadores que ahorita no tienes o que son pequeños y que los quieres como que incorporar en tu equipo, en el equipo peruano. Esa ya no es tanto que el cazatalentos que va caminando por todos los recónditos lugares del Perú a encontrar a esa pequeña joya, sino que no es solo ver a la pequeña joya, sino también hacer un análisis de ella y compararla con los que están un poquito más arriba. Pero también comparar los equipos de fútbol en general y ver a qué quieren jugar, ¿no? Porque un poco, no solo decir yo quiero jugar de esta manera, sino cómo es, si realmente estás jugando de la manera que el entrenador quiere, que la identidad del equipo quiere ponerla, si quieres presionar más, quieres pasar más, quieres ser más vertical, depende de ti. Todo eso se puede ver mediante analítica avanzada y también puedes ver cuál es la fortaleza y la debilidad de tu rival con analítica avanzada. Entonces creo que ese es el futuro y obviamente el tercer tema que ya mencioné, ¿no? Entonces creo que dentro del Perú y en el mundo en general es reforzar esos 3 pilares para hacer que los equipos sean más competitivos
y también reducir un poco la brecha esta que yo le llamo de los sugar daddy, ¿no? Que son pues el jeque que compra un equipo y invierte en cantidades industriales y compra lo mejor de lo mejor y con eso va a ganar de por sí. Yo creo que la analítica avanzada lo que va a hacer es empezar a tener la posibilidad de reducir también bastante esas brechas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Tenemos otra pregunta. Este caso es de Omar Chumpitaz. Nos dice, buenas noches. ¿Dónde se pueden encontrar datasets relacionados al fútbol local, Perú y de otras ligas? Y una segunda pregunta es, ¿qué tipo de metodologías has usado para desarrollar los modelos y qué tipos de variables has evaluado? A ver, sobre datasets específicamente de Perú, yo lo que he hecho en verdad es, con código, scrapear la información. Jalar. El dataset más grande de todo el mundo es el Internet. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar cuáles son los lugares donde se puede jalar la información y ordenarla. Ese es uno. Lugares donde sí hay datasets, por ejemplo, StatsBomb te libera información de diversas ligas, desde la Euro hasta, incluso hace poco anunciaron que tenían una especie de acuerdo con Alianza Lima, entonces cada vez se comienza a tener más información libre para poder explotar. ¿Qué variables? Yo soy fanático de una variable específicamente más allá de temas relacionados a tiros al arco. Por ejemplo, expected goals a mí me gusta muchísimo, que es la probabilidad justamente de encajar ese tiro al arco según una serie de criterios distintos, pero yo soy fanático de los pases. Entonces, a mí me encanta el expected assists, o sea, la probabilidad de que ese pase que se dio realmente se vuelve una asistencia, por ende el jugador que le recibe patea, introduce el gol. Y lo otro es ver las redes, se utiliza mucho en redes sociales, pero es la red de pases que justamente funciona dentro de un equipo de fútbol. A mí me fascina eso y utilizo mucho análisis de redes sociales para ello, donde me gusta mucho ver si es que hay clúster, si hay centricidad, para salir de lo técnico es, ¿qué pasa si hay equipos donde están haciendo como montoncitos donde se la pasan entre ellos y no se vuelve muy eficiente y no es un juego en conjunto? ¿O cuál es ese jugador que es el más importante? Porque si no pasa por ese jugador, no se hace lo que le llaman coloquialmente en el fútbol las asociaciones. Esas famosas asociaciones se pueden justamente calcular y graficar con análisis de redes, ¿no? Eso es más un tema profesional sobre la base de lo que yo he estado siempre hablando de Internet, y también un poco ver la cantidad de pases que requieres para hacer un gol, ¿no? Y también entender un poco que existen diferentes, creo que en general todo este tema de los pases te dice muchísimas cosas sobre cuál es el funcionamiento de un equipo, si es más ofensivo, menos ofensivo, si es más de tener la pelota, y puedes verlo desde cosas como, si hay muy pocos pases entre líneas es que pasan mucho para los costados. Si tienen muchísimos pases, pero el Manchester City es un ejemplo, ¿no? Pero también es, si bien pasa a los costados, pasa en 3/4 de cancha para adelante. Entonces el heatmap está bien rojo justamente en el campo contrario. Entonces, esa es una de las herramientas que a mí más me gusta usar, porque me permite entender justamente cómo es que se desenvuelve cada equipo y cómo se jala toda esta información. En realidad creo que dentro de la analítica avanzada y en general el deep learning, el caballito de batalla es el computer vision, ¿no? Yo tengo un buen amigo que vive en Egipto y que él es especialista en computer vision. Y él pues él trabaja, pero su otro laburo es extraer información con computer vision de equipos de fútbol, y lo que hacemos es él extrae, yo la analizo y así vamos pimponeando. Pero eso te podría responder. Buenísimo, buenísimo, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta, nos quedan 8 minutos. Carlos Salazar nos dice lo siguiente.
¿Qué le recomendarías a un equipo que quiere comenzar a generar data para analizar? ¿Comprarla, utilizar algún software o existen datos en algún repositorio? De alguna manera nos has respondido parte de la pregunta, pero si nos puedes ayudar a desarrollarla, te lo agradeceríamos. Es que creo que hay las dos. Tú puedes comprar información desde justamente empresas que generan información. Opta era la clásica, que ahora ya tiene otro nombre. Y otro es también, existe la posibilidad de comprar un software que justamente te jala toda la información, te analiza la información y te la entrega. El problema con el fútbol peruano ahí es que son sumamente caros. Entonces, si yo tuviera que escoger, probablemente, o sea, es comprar la información me va a salir menos caro que comprar un software as a service, que es justamente el tema de los software que mencionaba hace un momento. Y teniendo la información, empezar a analizar. Vamos, los diarios compran información de fútbol para justamente hacer ciertos reportes. Si los diarios lo hacen para hacer sus noticias, deportes, etcétera, también pueden hacerlo los equipos de fútbol. Y como te decía Antonio, y esto quiero adrede ser repetitivo, se tiene que empezar. Si no tienes presupuesto, empieza con una persona, pero lo importante es empezar. Lo óptimo es lógicamente tener un equipo de científicos de datos o también de analistas de datos que te permitan justamente dar insights importantes a los equipos, pero se tiene que empezar. Entonces, comprando información creo que es la forma más rápida de empezar y teniendo una persona que no sea como un seniority muy grande, pero que quiera aprender muchísimo y que se le pueda dirigir, creo que se podría empezar. Hay una pregunta bastante interesante de Walter Izaga, que si bien es cierto, es un poco difícil de responderla si es que no tenemos el análisis detrás, pero vale la pena plantear el contexto de la misma, ¿no? Dice, a pesar de los excelentes o de las excelentes cifras que tiene Messi en su carrera, ¿por qué actualmente el PSG no ve ese brillo o no ve el brillo que tenía en el Barcelona? ¿Qué dicen los datos sobre este contexto? Ahí yo te preguntaría ¿qué podríamos analizar del PSG para entender con analítica avanzada, entender por qué Messi no está generando los resultados que tenía en Barcelona? Bueno, yo empezaría comparando un poco cuál era el papel que tenía Messi dentro del Barcelona, dentro de la secuencia táctica que tenía, y cómo se poner con analítica avanzada justamente desde cuáles eran los recorridos que hacía Messi con un heatmap, desde cuál es la secuencia de pases y la red de pases que generaba Messi. Y sobre eso también compararía un poco cuál es el funcionamiento que tiene el PSG, ¿no? Entonces, si te fijas, además, también entendiendo que hay ciertos jugadores que ciertas filosofías de tácticas les va mejor. Entonces, eso se puede ver muy fácilmente con analítica avanzada, porque justamente se puede ver con redes de pases, puedes ver con presión, si es que los equipos presionan o no presionan, si es que cuánto está corriendo, o también hacia dónde está haciendo los pases. O sea, Messi no solo iba hacia adelante, sino también hacía pases hacia adelante. Entonces, en el PSG, ¿qué está haciendo? Está haciendo más pases hacia los costados. Entonces, haría esa comparación para entender. Y también hay un tema, Antonio, que a la gente no le gusta aceptar, pero caballero, el mundo es así, Messi no tiene 25 años. Está en el PSG, pero no tiene 25 años. Entonces, y es un tema también, que hablábamos justamente del tema de prevención de lesiones y rehabilitación, y también tiene que ver con, y ahí se puede utilizar también la analítica avanzada de cómo hacer más longeva la carrera de ciertos profesionales, y también cómo hacer que estos jugadores deslumbrantes también vayan cambiando el juego, tomando en cuenta que el declive físico es real, porque el fútbol es un deporte bien desgastante además, es físico, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Tenemos una última pregunta en este caso y aprovecho para pedirle disculpas a todos quienes nos plantearon muchas otras interrogantes y que no las vamos a poder responder en vivo, pero Juan Carlos nos puede compartir su información de contacto para quienes tengan alguna duda le puedan escribir. No sé, Juan Carlos, si podemos hacer eso. Sí, por supuesto. Yo feliz de que me escriban, me Buenísimo. pueden, y obviamente al blog, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta y con esto vamos a cerrar esta sección y finalmente tomarnos unos segundos para despedirnos y agradecerle a todo el público que ha asistido esta noche y a la UTEC y a Juan Carlos por aceptar nuestra invitación. Es un asistente anónimo y nos pregunta si quiero de manera descriptiva o predictiva saber si un jugador es mejor o será mejor que un jugador actual de mi club. ¿Basta con información pública? Entiendo que necesitaría información como peso, pliegues, sprints, etc. ¿Cómo podría conseguir esa información? Yo creo que comprándola, en Opta está la información, la puedes comprar, Stats Perform la vende. Y también hay cierta, por ejemplo, hablaban de Messi hace un momento, Stats Bomba ha liberado toda la información de toda la carrera de Messi, del primer partido hasta el final, hasta el último, todavía sigue su carrera, ¿no? Entonces, si vamos a eso y te especificas en ciertos jugadores, creo que sí puedes encontrar información incluso libre, ¿no? Pero si quieres ir muy específico, tienes que lógicamente comprarla, ¿no? Creo que esa es la que te va a dar la mayor certeza de entender cuáles Hola, son Juan los... Carlos. ¿Aló? ¿Hola? Sí, no, concuerdo, no sé qué pasó, Juan Carlos, parece que hubo una Hemos tenido un... interferencia, pero no, te decía Juan Carlos que tú tienes razón, yo creo que un poco construyendo sobre tu respuesta, hay la información, muy pocas excepciones, tiene limitaciones, ¿no? La información más detallada es aquella compra, ya sea de Opta, por ejemplo, sin necesidad de mencionar un solo proveedor de datos de este tipo en particular, pero Opta es uno de los más conocidos, hay otros tantos más, pero esta información es la que tiene mucho más cuantía, ¿no? Sí, Bueno, sí. Juan Carlos, muchísimas gracias por este conversatorio y por responder o ayudarnos a responder las preguntas que tenía la audiencia de esta noche. Aprovecho finalmente para volver a agradecerte por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo, a agradecer también a todo el equipo de UTEC, a Ignacio, a Taina y efectivamente a todos los que han asistido interesados en estas dos pasiones que hemos confluido esta noche y conversado de ellas. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buena semana y si alguno tiene alguna duda, no dude en escribirle a Juan Carlos que le está ávido de responder sus interrogantes. Muchísimas gracias a todos. Si quieres despedirte, Juan Carlos, encantado, tienes el tiempo Listo. para ello. No, más bien muchísimas gracias a ti, Antonio, por esta súper interesante charla. La verdad que se me ha pasado volando, me he divertido muchísimo. Encantadísimo que me escriban, me pueden escribir a matemáticamenteposible.net. Me pueden también, UTEC va a compartir también mis contactos, me pueden escribir, yo encantado. Y como yo suelo decir, el fútbol es matemáticamente posible. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Juan Carlos. A todos nuestros invitados, por favor, les solicitamos que puedan llenar la encuesta de satisfacción que nos vamos a poner en su pantalla y también acá en el chat. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Ignacio, ¿querías ver el tema de... Sí, del aparte, lo vemos después.
'Cause I am happy on this island, wanna be my fun-land. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set our mind on fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun-land. I don't ever want to